lo que nosotros necesitamos entender. La tierra está llena de las maravillas de Dios, pero el hombre necesita entender todos los beneficios que Dios tiene para él. Estaba viendo cómo las situaciones de la tierra traen, por ejemplo, en el mar, una gran bendición, así como sucede en el desierto. Por ejemplo, decíamos ayer, entre las bahías de Belice sucede este fenómeno único. Entre los meses de abril, mayo, junio, los peces llamados pargo, y recuerde usted cuando esté comiendo alguno de estos, una rebanadita de pez, ¿verdad?, de este pescado empanizado, acuérdese todo lo que tienen que pasar estos animales, que normalmente estos peces viven a 20 metros en la profundidad del mar. Pero ¿qué sucede cuando van por las bahías de Belice? Todas estas partes de lo que es lo que se conoce también la Riviera Maya, tú ves de verdad la maravilla del océano, pero solamente puedes de verdad a unos cuantos metros ver toda la fauna y toda la flora. A unos cuantos metros, o sea, tú caminas en la playa 5, 10, 20, 30 metros, 40 metros y todavía son 3 metros de profundidad, 4 metros. Pues ¿cómo es posible que estos peces lleguen ahí a esos lugares por Belice a 3 metros y los puedas tú ver por miles? Lo que sucede es que en ese mes llegan a desovar. ¿Cómo le agradezco a Dios por las situaciones que suceden en Alaska? ¿Y qué tiene que ver Alaska con Belice? Pues la sabiduría de Dios hace que los vientos silíceos lleven y transporten desde el desierto de Sahara, desde Alaska hasta las partes de Belice, nutrientes que enriquecen a la mar para llevar precisamente los musgos, las flores, el plancton, todo lo que está ahí enriqueciendo a todos los peces. Y precisamente estos pargos llegan a desovar, porque el agua se pone a una temperatura, digamos, benéficamente caliente, aunque si subiera 1 grado más, se pondría peligrosamente caliente. El agua llega hasta 34, 35 grados agradable. La atmósfera ahí en Belice, en toda esa parte también de este lado de Chetumal y toda la Riviera Maya, la atmósfera en ese tiempo está como a 38 grados, así entre el ambiente. Es agradable, 34 grados. ¿Y saben ustedes qué es lo que sucede? Digamos que llega un animal que, así como llegan los pargos, llega un animal cerca de las longitudes donde llegan estos pargos, del largo de la dimensión de una ballena, de la longitud de una ballena de digamos de lo que les llaman ballenas, de 2 plantas, de 2 pisos, así. Hay camiones allá en México que les llaman ballenas. Son de 2 plantas, son camiones, pero estos son peces, no son camiones. Y llegan precisamente a tragarse millones de huevecillos de los pargos. Lo bueno es que los pargos todavía ovan más, sueltan más sus huevecillos, y del otro lado hay una barrera que Dios ha puesto de unos árboles maravillosos. Estos árboles maravillosos son un bosque de manglar. He sido testigo de las partes, por ejemplo, ya tan solo yendo por aquí, por Puerto Escondido, hay lugares donde la luminiscencia, donde hay lagunas, donde se dan precisamente estos maravillosos árboles. Pues ellos ponen como una barrera donde las ballenas, estas ballenas que comen huevecillos, estas no comen animales grandes, comen huevecillos y comen plancton y comen algunas cosas minúsculas. Pues bueno, se comen cientos de miles de millones de huevecillos. Lo bueno es que muchos viven, muchos se adentran, y precisamente en esta barrera de manglares, sus raíces cubiertas, estas raíces cubiertas con estrellas de mar, con arenques, con arenas y otras barreras, impiden la llegada de estos depredadores gigantes. ¿Qué es la buena noticia para todos nosotros? Esto es nada menos y nada más que la sabiduría de Dios para proteger a los animales. ¿Sabes que cuando estoy leyendo en la Biblia, todas estas cosas te serán añadidas? ¿Qué son todas estas cosas?
la sabiduría de Dios. Hemos estado hablando todos estos días y concluimos con estos temas. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué maravilloso es tener ese maravilloso recurso, el conocimiento de Dios, porque de ese maravilloso conocimiento, cuando no había nada, dice la Biblia que Dios hizo las cosas que son, las cosas que se ven, de lo que no se veía, todo estaba en un vacío tremendo, y de lo que no se veía, Él hizo los cielos, Él hizo la tierra. Veo la situación de las historias de animales como, de verdad, en la sabana africana. Estaba yo viendo todas las situaciones que tienen que pasar algunos animales que son feroces, como las hienas, como las jirafas, otros, ¿verdad?, que no son tan feroces. Y todo eso, en todo está la sabiduría de Dios. Dice, no se afanen por nada. Yo tengo el control de la tierra, Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de los asuntos emocionales, pero cuando tú encuentras el reino de Dios y la justicia de Dios, la sabiduría viene por añadidura. Dice así, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el libro de Job, estaba yo leyendo en estos días que compartí con ustedes, Job en su aflicción dijo, ¿quién me diera que pudiera haberse escrito un libro de lo que estoy pasando? ¿Quién pudiera escribir en hierro vaciado con plomo para que quedara escrito? Y Dios se lo concedió. Hay un libro completo de Job. En Job capítulo 42, verso 4, les comparto, dice, oye, Job, está hablando de esto, está hablando con Jehová Dios, y le dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás, tú me enseñarás. Estaba diciéndole Job que le estaba pidiendo ayuda. Esto es lo que deberían de hacer muchas personas. Se meten a las universidades, Dios mío, en serio que cuando veo las universidades que están pariendo y pariendo profesionistas que no saben ni qué onda. De verdad salen como un pollito que acaba de salir del nido viendo todo a su alrededor. No los enseñan a fundar empresas, los enseñan, por ejemplo, a administrar empresas. No los enseñan a crear riquezas, los enseñan a depender, a ser dependientes de un patrón. Las universidades no dan la inteligencia para hacer la riqueza. Pero qué bueno que Job decía, oye, te ruego y hablaré. Te voy a preguntar y tú me enseñarás. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Esto ya es Dios hablándonos a nosotros. Dios diciéndome a mí, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Todavía me recuerdo, tenía yo escasamente como unos 21 años, 22 años y con lágrimas en mis ojos. Decía, Señor, yo quiero irme a los seminarios. Quiero estudiar en las maestrías. Quiero estudiar los doctorados, conocerte. Porque tú fundaste todos los institutos bíblicos y es la única manera que tú tienes de que yo aprenda. Pero yo no tengo tiempo, Señor. No tengo dinero, tengo a mi familia, Dios mío, mi madre viviendo conmigo, mi hermano dependiendo de mí. Dios mío, tenía una situación de que me tronaban los dedos y no sabía. Entonces, el Señor me llevó a este precioso pasaje. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cómo que no puede enseñarme Dios? Te haré entender, y les voy a leer lo que el Señor, a dónde me llevó el Señor, en el Salmo 32, en el verso 8. Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Desde entonces he entendido y ahora se los comparto. Siento la mirada de papá. Siento los ojos compasivos del Señor. Siento los ojos que están preguntándome, como cuando una mamá, un padre, una mamá está viendo a sus hijas, a sus hijos y les está diciendo, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué necesitas, hija? ¿Qué puedo hacer por ti, mi niña? ¿Qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Como cuando una mamá está viendo y el niño todavía no puede hablar, pero le está preguntando, viéndolo a los ojos, ¿qué quieres, hijo? ¿Por qué lloras? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira los ojos de papá fijados a ti. Cuando estás en angustia,
Ve los ojos de papá, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, te enseñaré cosas maravillosas, te enseñaré cosas dificultosas que tú no sabías, clama a mí. Y después el Señor dice así, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que ha de ser sujetado con cabestro o con freno porque si no, no se acerca a ti. ¿Te das cuenta? Debemos de dejar que el Señor nos enseñe, que el Señor sea el que nos guíe, porque muchas personas tienen flojera, solamente van a la iglesia los domingos a que el pastor les dé la comida digerida, pero a veces el pastor no aprendió de Dios, sino aprendió de un instituto, aprendió de una religión, aprendió de un seminario. Te va a enseñar la teología adventista, te va a enseñar la teología pentecostés, de la iglesia de la profecía, de la iglesia de las asambleas de Dios, sus estatutos, pero no te va a enseñar la sabiduría de Dios. Les voy a repetir, este tema es muy importante. Dice en el verso 4 de Proverbios capítulo 2, en el verso 5 y en el verso 6. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, a los que caminan rectamente. Primero nos dice el Señor, te guiaré por las sendas de justicia, te llevaré por los caminos que tú debes andar, te haré entender. Él da la sabiduría y te pone en el camino. ¿Sabes qué? En el medio de la sabiduría, Jesucristo, que se llama la sabiduría, dice, yo soy la sabiduría. Jesucristo, que se llama la inteligencia, dice, yo soy la inteligencia. Jesucristo, que se llama el camino, dice, yo soy el camino. Entendamos ahora lo que el Señor dice. Muchas personas necesitan entender, cuando entiendes el temor de Jehová y se te añade el conocimiento de Dios. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4. Es maravilloso entender que esto no nada más estaba en la antigüedad, no nada más estaba en el libro de Job. Ahora entendemos cómo el Señor se preocupa, se angustia porque tú entiendas y nos hace entender. Está fijando sus ojos en ti para que tú puedas resolver todo tipo de problema. Versos 4 y 5 dice así. Primera de Corintios. Vamos rápidamente, si usted lo tiene en su Biblia, porque muchas personas, ayer les hice una pregunta y les estaba dando hasta un premio, y veo con tristeza que las personas no escudriñan, no leen su Biblia y no entienden. Dios nos ha llenado de una sabiduría maravillosa. Dios nos está dando, en Primera de Corintios 2, versos 4 y 5, decíamos, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y si sigo leyendo en el verso 6, me dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los que hablamos sabiduría, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Se recuerdan que en el principio de estos programas hablamos que los niños no pueden comer la sabiduría de Dios? Ellos comen la leche, porque no pueden comer la palabra de justicia, porque es un alimento sólido, por cuanto son niños. Pero los que han alcanzado madurez, para ellos es esta palabra, fíjate, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para este tiempo, para nuestra gloria. Ayer mismo estaba viendo que a ti y a mí nos es revelada la sabiduría de Dios de una manera sobrenatural que ni al apóstol Juan le fue revelada. En el libro de Revelaciones se le revelaron muchas cosas, pero cuando está escribiendo en la carta del apóstol Juan, dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios.
Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoce a Dios. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahorita nada más somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es Él. Ahora el Señor se nos revela, y tú puedes entender cómo es Dios y qué es Dios. El Señor se nos está revelando y está poniendo en nosotros imagen y semejanza de Dios, devolviéndonos, restaurando imagen y semejanza de Dios. El hombre, después de que la caída de Adán, no se sentía digno y no se sentía semejante a Dios. Aún si yo le digo a las personas religiosas, ustedes son semejantes a Dios, yo soy semejante a Dios, se dan por ofendidos, pero era la propuesta de Dios. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria de Dios. Que nosotros entendamos esto, y se los voy a leer, voy a seguir leyendo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí lo dice. Estoy viendo primera de Corintios, verso 7. La cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si los príncipes de este siglo la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando está hablando de los príncipes de este siglo, está hablando de los demonios. Los demonios que estaban poseyendo a todas las personas, que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. No entendían que la crucifixión de Jesucristo era la derrota más grande de los demonios y de Satanás y de sus ángeles. Si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado, pero ellos no conocieron. La sabiduría de Dios está preparada no para los demonios. No para muchas personas, cuando yo les estoy mostrando la Biblia, me dicen, no, también los demonios conocen la Biblia. ¿Sabes qué? Una cosa es conocer logos, que es leer la Biblia, y otra cosa muy distinta es conocer Rema, la Biblia revelada. Y lo que yo les estoy dando aquí a conocer es la palabra revelada. Antes bien, como está escrito, verso 9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto no era una preparación para cuando tú estuvieras en el cielo o cuando tú te murieras. Es necesario en este tiempo tan difícil en la que la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto, que la mente de los hijos de Dios y nuestro espíritu sea más actualizado que el software que usas en tu teléfono celular. Si el software ha avanzado, el Espíritu de Dios avanza y nos revela. Voy a volver a repetirlo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría teológica o humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él lo que yo estoy hablando, no, está loco ese cuate, está loco ese hombre. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Te das cuenta lo conveniente que es ser hijo de Dios, espíritu? De que tú seas espiritual, tú puedes juzgar todo y nadie te puede venir a juzgar a ti, porque no tienen autoridad. La única autoridad que existe superior es la de Dios, y Dios te la ha dado a ti. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Verso 16. ¿Y quién le instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, conociendo la mente de Cristo, conociendo la sabiduría de Dios. Buenos días.